Te presento 12 diferencias, 12 puntos interesantes, importantes sobre la ley de Dios, que es la ley de Moisés, versus la ley de Sumeria, que es la ley de Babilonia. 12 diferencias importantes. Ahora, a mí me encanta la arqueología y la historia. Eso lo he estudiado desde niño. También me encantan los lenguajes bíblicos y por eso estudio la Biblia hebrea en arameo y en hebreo. Baruch Hashem, yo puedo. Hashem me dio el don de lenguas. Ahora, este video es ridículo de hacer porque la gente de Roma, la gente idólatra que ama a Jesús, una vez que les pruebo eficazmente que su libro de idolatría, el Nuevo Testamento, es una copia barata de mitologías mal escritas, estas personas se voltean y entonces quieren destruir la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, la ley de Dios. O sea, en vez de arrepentirse, se voltean contra la ley de Dios. La ley de Dios que fue dada en el monte Sinaí frente a millones de personas. La Biblia cristiana, una revelación privada que comenzó a escribirse alrededor del año 100 después de la muerte del ídolo de Roma y fue terminada, escrita por la gente de Constantino alrededor del año 300. Ahí añadieron, hicieron lo que ellos querían y añadieron toda clase de mitologías y cuentos mal hechos. Errores brutales. Inclusive yo tengo una teoría que un judío fue forzado a escribir la Biblia cristiana. Por eso puso errores tan brutos que una persona que sabe la Biblia hebrea no cae por la Biblia cristiana. Por ejemplo, el Mesías de la Biblia hebrea viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Eso es bíblico. Todos los reyes de Judá vienen de esa línea. La Biblia cristiana, un Dios encarnado. Un Dios que embaraza a una mujer casada. Que es la historia de Nimrod, que es una historia babilónica. Un Dios que embaraza a la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los cielos. Que da luz al niño Dios. O sea, una historia 100% mitológica. Versus el Mesías viene de Judá, David, Salomón, un ser humano, no un Dios encarnado. Daniel 7:25, que habla del falso Mesías, Jesús, que viene a robarse gloria a Dios, perseguir al pueblo de Israel con sus palabras. Él dijo que no vino a traer paz, sino guerra, que no creen en él, que se lo traigan y se lo decapiten frente de él. Eso es Lucas 19, que te lo dice. De ahí vinieron inquisiciones, cruzadas, holocausto. Este Jesús que viene a cambiar la ley de Dios por la ley de Cristo, que es la idolatría de Roma. Y viene a cambiar el calendario bíblico por el antes de Cristo, después de Cristo. Ese es Daniel 7:25 describiendo a Jesús. Así que esta gente, una vez que les pruebo eficazmente que su idolatría, su libro de idolatría, su literatura de idolatría, la Biblia cristiana no tiene fundamento, se voltean contra la ley de Dios. Jesús, un falso profeta y hechicero, fue condenado por el Sanedrín por tal, cumpliendo Deuteronomio 13. Pero fue ejecutado por los romanos por su ataque terrorista al templo. Así que Jesús se ganó los clavos. Y hasta hoy en día, yo le pregunto a cualquier cristiano y no pueden responder. Zacarías 13, verso 6, habla de un falso profeta con hoyito en las manos. El único que conozco es Jesús, con hoyito en las manos. Y dice la palabra yadeja, que significa tus manos, las manos de Jesús. Hasta hoy en día no hay ningún cristiano que me diga una respuesta satisfactoria, porque solo le pega a Jesús. Solo Jesús cumplió esa profecía. Falso profeta, te lo dice el texto. Pero bien, regreso al punto. Así que esta gente, una vez que le destruyo su libro de idolatría, en vez de arrepentirse, como dice Jeremías 16, que las naciones van a arrepentirse de su idolatría, esta gente se voltea y te dice que la ley de Moisés es una copia barata de los sumerios. Obviamente, el propósito de ellos, en vez de arrepentirse, orgullo. Y llevan esta tesis para cuestionar la inspiración divina de las escrituras. Así que esta gente dice, no, es una copia barata. Falta de arrepentimiento y orgullo. Ahora, una de las observaciones que voy a demostrar, y obviamente son 12 puntos en diferencia entre la ley de Dios, la ley de Moisés versus la ley de Sumeria, es que el código mosaico hace hincapié en las leyes que proceden directamente de Dios, mientras el texto de Babilonia, de Mesopotamia, enfatiza las leyes se basan en iniciativa de los gobernantes, o sea, tipo comunismo. La idea del gobierno de Dios es teocrático, o sea, Dios manda.
Y obviamente Dios quiere tener una relación personal con el ser humano, porque tenemos una chispa divina del Eterno. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Y desde Génesis hay gracia. El Eterno demostró gracia a Noé. Eso está escrito en Génesis 6. Cuando la Biblia cristiana se inventa que Jesús trajo gracia, es mentira. Desde Noé, desde los tiempos de Génesis había gracia. Pero la Biblia cristiana espera que no estudies la Biblia hebrea para engañarte en tu cara y tú caer en su idolatría. Así que el código mosaico se basa en la santidad de Dios, que obviamente no embaraza a mujeres casadas, porque entonces no sería santo. Y obviamente, y la santidad de la vida humana, se respeta la vida humana. Las leyes de Mesopotamia se basan en la preservación y protección de una clase determinada social o élite, o sea, alrededor de la gente, tipo comunismo. El código de Moisés, la Biblia hebrea, aplica la pena de muerte a los delitos contra la dignidad humana, asesinato, mientras las leyes mesopotámicas aplican los castigos principalmente a los delitos contra la propiedad. Una diferencia bastante grande. Así que, bueno, vamos a aprender 12 puntos esenciales concerniendo la ley de Dios, que Dios entregó el monte Sinaí a Moisés, versus la ley de Mesopotamia, que literalmente la Biblia cristiana presta, se roba varias de las metodologías y la aplica en la Biblia cristiana de ellos. Pero la diferencia es bastante profunda entre la ley de Dios y la ley Hammurabi y la ley Mesopotamia. Aprendamos un poquito. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem. Es Jonan para Punto Breslev. 12 diferencias entre la ley de Moisés, que obviamente es la Torah de Hashem, la ley de Dios, versus las tablas suméricas, que aquí se encuentra, por ejemplo, el código de Hammurabi, que son las leyes de Babilonia, que de ahí viene la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz, que es la base del cristianismo. Ok. Número 1, origen divino versus autoridad humana. La ley de Moisés afirma que fue dada directamente por Dios en el monte Sinaí, enfrente de todo el mundo. Eso es Éxodo 20. Las tablillas suméricas, atribuidas a rey y gobernante, quieren promulgar las leyes en nombre de sus dioses, pero no son revelaciones directas de sus dioses, obviamente. Así que bueno, y como dije, algunas son ideas que son buenas ideas, pero de sus dioses, como dije, pero vienen de humanos, obviamente. Número 2, monoteísmo versus politeísmo. La ley de Moisés es monoteísmo estricto, solo un Dios. Solo adoramos al uno, aparte él no hay otro. El eterno Dios de Israel es el Salvador, es el que te provee, él es todo. Inclusive el Eterno mandó a Moisés, que es su profeta, es el primer redentor. El Eterno va a mandar el Mesías, que es el último redentor, que es un ser humano. No es un Dios encarnado porque eso es mitología. Esa es la historia de Nimrod, que es Babilonia. Ok, así que monoteísmo versus politeísmo. Así que la ley de Dios, monoteísmo estricto. Solo al uno adoramos. Los idólatras adoran a su ídolo Jesús. Las tablillas sumerias reflejan una sociedad politeísta, con leyes vinculadas a la adoración de múltiples dioses. Anu, Enlil, Inan, obviamente Nimrod, que era el más grande, que es el dios Sol. Y obviamente adoran a la Trinidad, que es Nimrod, Semiramis y Tamuz. La historia, bueno. El pacto de Dios, obviamente el Brit, que se llama, que ahí viene el Brit Hadashah, que es la ley de Dios en nuestros corazones, la ley de Moisés. Eso es Jeremías 31:31, pero aquí estamos hablando de la ley de Moisés, que no, Jeremías 31:31 está hablando de lo mismo, pero Dios la pone en nuestros corazones, versus decretos reales, o sea, los reyes determinaron las leyes, versus el rey del universo que determinó las leyes. Basada en un pacto, la ley de Moisés basada en un pacto entre Dios y la nación de Israel. Obviamente todo aquel que llama al eterno su Dios está incluido, que tiene maldiciones y bendiciones, dependiendo de la obediencia. Las tablillas suméricas son decretos emitidos por los reyes para mantener el orden y autoridad. Pero bueno, es el código Hammurabi, por ejemplo. De nuevo, leyes de tránsito que no son religiosas, pero buena idea, por ejemplo. Mandamientos morales absolutos de la ley de Dios versus leyes causatísticas, o sea, de causa. Lo que quiero decir, no puedo leer eso. Ley casuística. Ok, de causa, ley de causa. Así que mandamientos morales
absoluto versus leyes de causa. Ley de Moisés presenta leyes morales como un mandamiento absoluto, como los 10 mandamientos. Ok. No robarás, no asesinarás, etc. Ok. Las tablillas suméricas consisten principalmente en leyes de causa, con penas de muerte específicas basadas en las circunstancias. Ok. Ok. Observancia del sábado versus el calendario secular. La ley de Moisés ordena el descanso, el Shabbat, el día sagrado. Obviamente la ley de Cristo observan el domingo porque siguen la ley de Nimrod, que se alaba a Nimrod el domingo. Las tablillas suméricas no prescriben un día de descanso semanal. Obviamente tienen festividades que tienen que ver con ideas religiosas simplemente. Okay. Prohibición de la idolatría, número 6, versus tolerancia de la idolatría. La ley de Moisés prohíbe estrictamente la idolatría y adoración de otros dioses. No es negociable. Solo al uno adoramos. La Biblia cristiana te habla que están adorando el Cordero, que de acuerdo a ellos es Jesús, pero de acuerdo a la mitología egipcia es el Cordero Dios Canún. Te lo digo, la Biblia cristiana es 100% mitología, pero bueno, así que es bastante diferente. Adoran al Cordero, adoran a Dios, un disparate total la Biblia cristiana. La ley de Dios, solo al uno adoramos. El Mesías del mundo que viene, que está aquí, que va a ser presentado muy pronto por Elías, lo respetamos como el rabino del mundo. Así de simple, no lo adoramos. Tablillas de Sumeria refleja una cultura donde la idolatría era común, aceptado, así que es normal. Así que culto centralizado versus cultos locales. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, así que cultos centralizados versus cultos locales. La ley de Moisés centraliza el culto en un solo lugar, que es el tabernáculo, luego el templo en Jerusalén. En la era mesiánica, Jerusalén otra vez en el tercer y final templo. Todo el mundo va a adorar al Creador en el templo. Lo dice Isaías 2, lo dice Zacarías 14, por ejemplo. Todo el mundo va a adorar al Creador en el santo templo. Todas las naciones. Ok. En las tablillas suméricas refleja cultos locales, templos en diversas ciudades dedicados a diferentes dioses. Así que tienen sus diferentes cultos, sus diferentes dioses politeísticos, como dicen. Bien. Número 8. Leyes de pureza y rituales. En la Biblia hebrea versus enfoque en leyes civiles. La ley de Moisés contiene leyes detalladas sobre pureza, dieta, rituales, funciones corporales. Mientras las tablillas sumerias se enfocan en las leyes civiles penales con menos énfasis en la ley de pureza. Ok. Obviamente, la ley de pureza es bastante estricta si una persona va al templo. Cuando en las religiones del Medio Oriente, que no es judaísmo, tenían actos de sexuales brutales, prostitución, inclusive existían las sacerdotisas que eran prostitutas sagradas, habían alabanza de dioses con excremento y orina, toda clase de desorden. Cuando la Biblia hebrea eso no se daría del todo. Es un culto, una celebración de Dios con orden, con pureza. Pero las religiones antiguas, sacrificios humanos, eso es pagano total. La Biblia hebrea te dice nadie muere por los pecados del otro. La Biblia cristiana tiene esa idea del perfecto sacrificio humano. Después me dijeron que era un Dios que muere por los pecados. Así que se pone totalmente mitológico, ridículo. Ya lo pusieron de ridículo a ridiculazo.
Nadie muere por los pecados del otro. Sacrificios humanos son prohibidos. Obviamente sacrificios de Dios. Ridículo. Dios no muere. Bueno, pero la inteligencia no existe en ese lado. Ok, así que pureza, leyes de pureza y rituales, y enfoco en las leyes civiles. Así que la ley de Dios, pureza. Las leyes de las tablillas de Sumeria no tienen ese sentido, pureza ritual. Ok, igualdad, es el número 9, igualdad entre las leyes, igualdad entre la ley, o sea, todo el mundo igual a la ley de Dios, con responsabilidades y deberes, versus justicia basada en clase. Así que la ley de Moisés tiene igualdad de la ley. Por ejemplo, toda la ley aplica a todo el mundo, no porque es más grande en clase. Todo el mundo igual. La tablilla sumerias incluye penas diferentes según la clase social. Castigos más severos por las clases bajas. Okay. Número 10. Ética familiar, sexual versus derecho de propiedad. La ley de Moisés regula extensamente las relaciones familiares, matrimonio y conducta sexual. La conducta sexual en la Torá es extremadamente recta. Pureza familiar, matrimonio, etc. Cuando las tablillas suméricas se enfocan más en el derecho de propiedad y los contratos dentro de la familia. Obviamente el matrimonio es un contrato legal, pero en la Torá también. Diferencias, similitudes. Pero obviamente, como dije, en las religiones del este, de Babilonia, de esta área, prostitución era bastante común. Varón y mujer, para que sepan, era bastante común. Si la persona deseaba tener relaciones con un hombre o con una mujer, solo tenía que irse a cierto templo. Era bastante desenfrenado. Y era un acto de alabanza. Cuando en la Torá eso sería 100% prohibido. Obviamente regulaciones de matrimonio, conducta sexual, adulterio, merece divorcio. Y si la mujer es atrapada en adulterio con otro, merece la muerte. María no fue ejecutada por el adulterio contra José porque no fue atrapada en el acto. Simplemente fue por eso que se salvó el pellejo. Pero ella cometió adulterio. Jesús no era el hijo de José. José tenía la obligación de Torá de divorciarse. Y si José no se divorciaba, estaría pecando gravemente en la Torá. Y sus hijos serían bastardos todititos. Porque Jesús, por el pecado de María, es un bastardo bíblico. Eso es Deuteronomio 23, verso 3. Que no tenía permiso de casarse con un israelita. Por eso Jesús no se casó. No tenía permiso de la Torá. Deuteronomio 23, verso 3. Un bastardo bíblico no entra en la congregación de Israel por siempre. Así que si José se quedaba con María y tenía hijos, entonces todos los niños de José y María serían bastardos. Nadie quiere eso. Y la ley de Dios está contra eso. Así que cuando las tablillas suméricas no tienen esa mentalidad, tienen desenfreno sexual. Ok. Bienestar social, obviamente la historia de la Biblia cristiana, que es un Dios que embaraza a una mujer casada. Entonces promueve pecados sexuales, obviamente ridículo total. No tiene, y obviamente una copia de muchas mitologías, Zeus y Leda, etc. Esa historia se repite de un Dios que embaraza a una mujer casada. Es una historia bien repetida en todas las mitologías. La madre de todas las mitologías es Babilonia, que es Nimrod, Semiramis y Tamuz. La reina de los cielos, la madre de Dios, la Virgen perpetua y el niño Dios. Ok, que es Jesús, que es idolatría. Ok, bienestar social y justicia, justicia y su pago, obviamente, por el crimen que cometió. Ley de Moisés enfatiza el cuidado de los pobres, viudas y huérfanos con leyes que promueven el bienestar social. Cuando las tablillas suméricas se centran en la justicia de pagar por el crimen con un enfoque en penas compensatorias. Ok. Como dije, hay leyes que tienen buenas ideas, pero ok. Interesante. Y número 12, santidad versus legalismo secular. La ley de Moisés integra el concepto de santidad, requiriendo al pueblo que sea santo como Dios es santo.
La Biblia cristiana dice que un Dios embaraza a una mujer casada, así que ese Dios no es santo, así que promueve pecado sexual. No, no. Pero Dios en la Biblia dice, es santo como yo soy santo. No como Jesús, o como el Dios de Jesús, que embaraza a mujeres casadas. Las tablillas suméricas de Sumeria, principalmente seculares, son leyes seculares principalmente, con leyes diseñadas a mantener el orden social y la justicia sin un enfoque de santidad personal o comunitaria. Así que, si eres buena gente, pero puedes estar metiéndote con la esposa del vecino. Diferentes. Así que estas son las diferencias. Hay muchas más diferencias, pero en verdad este era un sabor para la gente que quiere saber si las leyes de Sumeria, por ejemplo la ley de Hammurabi, es la original y la ley de Dios es la copia barata, como dicen los idólatras de Roma. Una vez que les demuestro que su idolatría no tiene fundamento bíblico, simplemente es una historia mitológica barata de todas estas mitologías. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Si te gustaría algún otro tópico de tal índice, escríbeme acá abajo también. Shalom Aleichem, Kol Tuv.